No, ¿verdad? Íbamos a pasar a... Netzah. Uh-huh. Sí, porque terminamos. Sí. Perdón, ¿sí? ¿Lo acabamos? Sí, vamos a pasar ya al minuto. Bueno, Netzah tiene un texto yesirático. Creo que ya les expliqué lo que es el texto yesirático, ¿no? Hay un libro, hay 3 libros importantes o básicos de la Cábala, que son el Sefer HaZohar, el Sefer HaBahir y el Sefer HaYetzirah. El Yetzirah es el más viejo. Es un texto bastante oculto, porque lo que va diciendo, a menos que se esté muy compenetrado con el sistema cabalístico, es bastante difícil de entender. Sin embargo, es un texto, por otro lado, muy importante, muy significativo dentro del orden cabalístico, por eso siempre se le cita. Aquí dice que el séptimo sendero, que es Netzah, se llama la inteligencia oculta, porque es el esplendor refulgente de la psique, cuya refulgencia psíquica es percibida por la mente inferior, tanto por discernimiento mental como por percepción religiosa. Entonces, de lo que está hablando es de lo que los indios llaman el mental superior. En la India dicen que el ser humano tiene 7 cuerpos. Uh-huh. Los 7 cuerpos son el cuerpo físico, que es el, digamos, el más denso, luego el cuerpo astral. El cuerpo astral es eso que dicen que se separa el alma cuando se muere la gente. Uh-huh. Es el cuerpo astral, que es un cuerpo, es físico y por lo tanto pesa. Porque dicen, el alma pesa 16 gramos. No, pues si pesa no es alma, es cuerpo. Sí. Uh-huh. Luego está el cuerpo pránico. El prana es la energía que está en el ambiente. Luego viene el mental inferior, que es el que maneja todas las funciones orgánicas. Después viene el intelectual, el mental superior y el espiritual. Sí. Intelectual, mental superior y espiritual. Los judíos hablan de 3. Esos 3 son el Netzah, el Nefesh, que es el que entrega el cuerpo físico a la tierra, entonces sigue presente hasta que el cuerpo físico se disuelve. Uh-huh. Nefesh. Luego está el Ruah. ¿Cómo? Nefesh, con PH-SH. Nefesh. El Nefesh, luego está el Ruah, que es el aliento de vida. Ese aliento de vida estaría entre el prana y el mental inferior. Ruah se escribe con una H al final. Y el Neshama, que sería el equivalente del espiritual. Tienen otros 2, pero ya no corresponden al ser humano, sino que son de orden superior. Bueno, entonces, vamos a describirlo rápido. El físico no necesita descripción. Uh-huh. El astral es un cuerpo físico más sutil que puede salir del cuerpo y regresar. El cuerpo pránico es la energía que tenemos contenida en nosotros y esa energía trabaja con el mental inferior, que es toda la función orgánica. El intelectual es la parte de razonamiento, digamos, es la mente pensante y ninguna otra.
El mental superior es el que coincide con este Netzah, porque es precisamente una inteligencia oculta que alimenta tanto el discernimiento mental, el intelectual, como la percepción religiosa. Entonces, ese es Netzah. Por otro lado, o la representamos como la fuerza de la naturaleza. Se representa por una bella mujer desnuda. ¿Cómo se llama? El nombre de Dios es Jehová Sabaoth, o sea, el Señor Dios de los ejércitos. Su arcángel es Janiel. El orden de ángeles es los Elohim, que también se les llama dioses. El Gakra mundano es Venus. Su virtud es la generosidad. Sus títulos son firmeza y valor. La experiencia espiritual es la visión de la belleza triunfante. El color silútico es el ámbar. El briático es esmeralda. El yetziriático es verde amarillo y el color de Asiá es oliva moteado. Asilut, Briad, Yetzirá y Asiá son los 4 niveles de la Cábala. Su vicio es la impudicia y la lujuria, porque no tiene límites y en eso se parece a Escorpio, que es la naturaleza feraz, tal como es la naturaleza. Y los símbolos son una lámpara y un cinto. El Sefirá Netzah tiene una gran cantidad de espejismos y malentendidos. ¿Qué son estos casos? Bueno, la mente humana se encuentra con cosas que representan un misterio y entonces lanza una cantidad de interpretaciones a su manera de ver y una gran cantidad de supersticiones. Este es uno de los grandes problemas de Netzah, que nosotros siempre le tenemos horror al vacío, dice la física. Y entonces con ese horror al vacío, cuando algo no lo entendemos, lo interpretamos como buenamente se nos ocurre, como algo que asociamos con una cosa aprendida, aunque sea distinta. Siempre le andamos buscando una explicación. Entonces, pues a veces oímos un sonido y como no lo reconocemos, pensamos que es un fantasma, o vemos una sombra y creemos que es un fantasma, en fin. Hay muchas interpretaciones con las cuales hacemos una gran confusión. Entonces, cuando hablamos del intelecto o el intelectual, que es el discernimiento mental e intelectual, estamos hablando de la mente en general y el lado intelectual propiamente dicho es Hod. O sea, tenemos pues una diferencia muy importante. Si pensamos en solamente la mente intelectual es Hod porque es el orden lógico. Si pensamos en la mente en general es Netzah e incluye al intelectual. Bueno, entonces eso es importante. En realidad es la fuerza de la imaginación creativa. Todo lo que tiene el poder de inventiva. Y en ese caso nos encontramos los seres humanos de una manera muy clara. Porque en última instancia, los seres humanos lo que hacemos es crear cosas que no existen en el orden natural y vivir de esas cosas. Vamos a pensar una cosa muy clara. Las personas de hace 200 años vivían prácticamente en el campo, o casi. Por ejemplo, en los años 40, cuando yo era niño, teníamos, sí, la Ciudad de México tenía 2 millones de habitantes, era como León ahora. Pero, y ahí está el pero importante, dentro de la ciudad teníamos establos, dentro de la ciudad pasaban repartiendo la leche en una mula con unos botes, etcétera. Para nosotros era cotidiano el mundo campirano. Y cuando salíamos de viaje, ¿qué les puedo decir? De la Ciudad de México a Tlalnepantla ya era todo un viaje, porque los coches no corrían a más de 60.
Y entonces tardaba un montón en llegar. Llegaba Y hasta por el clima. sí, una carretera de 2 carriles llena de carros, era espantoso. Y ya llegabas ahí y era rancho. Normalmente salíamos muy temprano y cuando llegábamos a Tlalnepantla nos bajábamos a tocar por saber quién nos daba de desayunar. Era un rancho, no había nada, no había restaurantes, lo que había era casas. Y entonces tocabas, ¿nos pueden dar de desayunar a 6? Sí, les pagamos. Ay, ¿en y todo, serio? sí. Es que no había de otra. Qué chistoso, ¿no? Sí. Como que No, vas a no timbrar. no se pueden imaginar lo que eran esos viajes. Además, Salíamos a las 3 de la mañana. Allí íbamos. Entonces, en donde nos agarraban las 6, 7, es donde íbamos tocando puertas o preguntábamos, ¿quién nos podrá dar? No, la señora fulana a veces da desayunos, y ahí íbamos con la fulana. Y lo que tenía, Era la viva. sí era la vida. ajá, Sí. pues sí, ahí estaba. Pues, En ese camino ya se había ponchado la llanta una vez, porque en la Segunda Guerra Mundial, todo el caucho iba a la guerra. Entonces las llantas eran de quién sabe qué porquería y se ponchaban a cada rato. Y eran de cámara. Entonces se desmontaba la llanta, se sacaba la cámara, se pasaba la cámara, se metía, se inflaba y se volvía a poner la llanta. Ay, qué cosa. Sí, era. Como bici. Sí. Lo que hacen los vulcanizadores, eso había que hacer con palanca y sacar la llanta y luego meterla y pisarla. Era una lata. Entonces, con la comida, pues era más o menos previsto llegar a una ciudad que era como, cuando mucho, como San Francisco del Rincón, con 2 o 3 restaurantes, no más. Sí, era terrible. Entonces, nuestro viaje a Laredo era de 2 o 3 días Y varias odiseas. y varias odiseas. Era un mundo distinto, era un mundo rural. Ahora no, ahora prácticamente de orden natural no tenemos casi contacto. Claro, en los camellón hay arbolitos o en el metropolitano, pero esa vida natural, esa vida de Netzá ya no la tenemos. Era una vida espontánea en donde uno aprendía, pues, como diríamos, de la relación directa con el mundo vegetal y animal. Por ejemplo, en mi casa, mi papá llevaba animales que se mataban y se comían, pero no cualquier animal. Podía llevar, por ejemplo, un carnero, y había que matar al carnero. Qué problemón. Se mataban los pollos. No, yo ahí sí Corrían cuando les quitaban los pescuezos. Claro, No contaran conmigo, ahí sí. No al había pollo nada. había que descabezarlo. Después de descabezarlo, había que meterlo en agua hirviendo para desplumarlo. Ya desplumado, ya se podía hacer algo. Ya se pueden imaginar toda una mañana para un pollo. Sí. El guajolote de fin de año, No, bueno. a ese había que cortarle el cuello. Qué Entonces se ponía sobre una tabla y se le daba un golpe. Pero a veces se soltaba, volaba y soltaba sangre por todo. Ya no les cuento más. No, yo hubiera sido vegetariana. El carbón Sí, se encendía a las sí. 5 de la mañana porque no había gas. Todavía no llegaba el gas. Calentar agua. Entonces, para cualquier cosa, para el Hacer desayuno, había que caras, levantarse a las 5 de la bañarse. mañana, prender el carbón para que a las 6:30 estuviera bien No es caliente cierto. y hacer el desayuno. Ya me cansé. Los frijoles era todo el día. Una ollota de frijoles, con otra arriba con agua para quitarle la primera agua y ponerle la segunda. No, No, era hubiera otra sido cosa. anoréxica. Era un O sea, mundo ni muy, pollo, ni muy frijoles, difícil. ni nada, hubiera Sin sido tele. Sí, Sí. bueno, pues. En la tarde teníamos Entretención había. visitas. Que acá hacían todo eso. Llegaban gente a visitar. Las mamás bordaban, deshilaban, hacían lo que se puedan imaginar, carpetitas de todo tipo, Sí. cosían. No, yo hacían ya la después ropa del los pollo de niños. la mañana y los frijoles, yo ya no hubiera querido tejer nada. Nada. Sí, que es una cuerda para ahorcarme o algo así. No, o sea, ya que tenían calma de ponerse a tejer. ¿Para qué voy a? Pues matar al carnero era muy difícil. No, bueno, ya lo creo, si no puedo con un pollo. No quiero pensar un Y carnero. tienes que meter los dedos en la nariz Ay, no, y darle no, la no, vuelta no, no. ¿Y por qué? para que se caiga. Ay, Y no. luego que con los maches. No, no, no. No, terrible.
No, qué cosa. Te digo que no. Luego te va a poner ese tejer en la tarde. Después de diciembre. No, no creo. Era espantoso. Bueno, pero era natural. Ajá, no había Era el más. mundo natural. Sí, Sí, pues era lo que se usaba. sí, lo que se usaba. Por eso decían que fuera de México todo era Cuautitlán. Sí, Estás muy salvaje. sí. Bueno, entonces Netzach corresponde a ese mundo natural. No, pues yo no estoy segura que esté gustando. Entonces, la imaginación creativa se desarrollaba precisamente porque había muy poca tecnología y muchísimo trabajo que realizar. Muchísimo. Sí, no. Entonces, uno tenía que ingeniarse para casi Sí. cualquier cosa. Los coches se arrancaban con la mano, con el crank. Entonces, en realidad, la imaginación creativa contaba mucho para casi todo. De Netzach tiene justamente la inspiración a todos los que trabajan, la inspiración de Venus a todos los que trabajan creativamente. Y entonces es un, es una perfección de fuerza y forma, de equilibrio, y también es donde se tienen los éxtasis místicos, el gozo, la experiencia espiritual de la visión de la belleza. Todo esto corresponde a Netzach. Entonces, digamos que Netzach interviene en todo lo que es poner elegancia, encanto, belleza en cualquier cosa. Pues justamente se trataba de crear un mundo armónico o un mundo hermoso. En esto de la belleza, ahora lo que hacemos es simplemente, ¿qué diríamos? Recurrir al pasado y plasmarlo, pero de una manera muy sintética. Aquí les doy un ejemplo. Yo conocí a un ebanista llegado con la República Española que tardaba 1 año en hacer un comedor. Lo hacía perfecto. Eso sí quedaba precioso. Pero tardaba 1 año por un comedor. Sí. Era todo a mano. Pieza por pieza, tabla por tabla. Cortar, tallar. No había nada, ninguna herramienta eléctrica. Se hacía a mano, se luchaba a mano, se cepillaba con garlopa. Era pesadísimo. Pero tenía que vivir de otra cosa, ¿no? Porque si No, vivía de eso. No, de eso. cobraba muy caro el comedor. Sí, Ahora que le durara el dinero. vivía de eso. Y hacía trabajitos menores mientras tanto. Unas reparaciones, cosas así. Pero sí era muy difícil. Sí, pues sí, ya lo creo. ¿Sí? Entonces, esa búsqueda de la belleza, pues ahora se hace de una manera que pudiéramos llamar artificial en su mayor parte. Yo recuerdo que una vez estaba yo en Mexicali y me recargué en una pared de madera y hizo crack, crack. Era de plástico. Entonces se veía muy bonita, pero era plástico. Un engaño. Y dice uno, no es posible, no me puedo recargar en la pared. Bueno, entonces Netzach se le llama la victoria. Y es la victoria de lograr las cosas. Como el haber terminado la creación, Dios igualito, el poder hacer algo y darle un fin que sea adecuado y estético. Entonces, en aquel tiempo lo que nos enseñaban era lo que pudiéramos llamar la virtud de la perfección. Nos decían, hazlo despacio, pero tienes que hacerlo muy bien. Y el hacerlo muy bien implicaba hacer las cosas con un cuidado y con una precisión. No se pueden imaginar cómo escribía la gente entonces. Sí, sí. Sí, eran unas letras que uno decía, pero ¿cómo lo haces? Y además no podían ensayar mucho como nosotros porque el papel era carísimo. Entonces en la escuela tenías una pizarra. Y bueno, yo no, pero mi mamá sí. Y con gis. Y ahí aprendías a hacer las letras bonitas. Y luego cuando ya tenías el papel, no lo desperdiciabas, sino que con tu pluma mojada en un tintero ibas escribiendo.
Ya de ti donde se te atorara la pluma. Hacía psh. Sí. Yo todavía llevé a la escuela tintero Ay, ¿es en y serio? pluma, sí. Con el tintero era un frasquito que como que le hubieran jalado la parte de arriba, entonces tenía una boca hacia adentro y llevaba una cincha de metal y un alambrito para llevarlo. Y entonces jugábamos a darle vuelta muy rápido para que no Que no saliera. sé. Ajá. Sí, sí, Se fallaba te el zafaba juego. de la mano y ¡pah! Se estrellaba contra cualquier cosa y llenaba de tinta todo. Muy divertido. Muy divertido. Yo todavía Se tengo está lavando manguillos y con- plumas. Ay, Todavía tengo. yo quiero ver. Los voy a buscar y te los enseño, pero los tengo por ahí. Y las plumas, tengo una caja de plumas todavía. Qué Y padre, entonces escribes con tinta. Ujú, qué padre, qué elegante. ujú. Sí, era muy, muy dedicado a eso. Sí. Y la pluma, había plumas de distinto tipo. Había unas muy delgaditas, una puntita muy fina, pero había unas de punta más chata. Entonces, cuando dabas la vuelta, la parte chata se hacía más gruesa. Sí, como... Entonces, como las letras góticas, más grueso y más delgado. Y tenías que hacerlo muy bien. Todo era así. Ahora escribimos como sea o simplemente tecleamos. Es un cambio muy radical Sí. en la vida. Sí. Es un cambio de Netzá a Jot probablemente, que es el racional, como salga rápido. Y sí, dentro de la norma. Entonces, esa consecución de la perfección era muy propia del camino de Netzá. Así es que, eh, digamos que tiene una condición muy importante en la forma de determinar la vida humana durante muchos ciclos, esta posición de Netzá. El cambio de mundo es muy evidente para los que vivimos aquello. Entonces, hay una representación muy importante que no está mostrada aquí, que es la de la rosa, la flor de la rosa, que se considera que es un sistema simbólico completo, es la flor perfecta, una esfera con semiesferas y un patrón cósmico porque tiene la escala de la, ¿cómo se llama? La regla de oro, pero no se llama la Divina regla. proporción. Sí, pues, el número de oro. Y la rosa mística. La rosa, si ustedes la observan, se parece muchísimo en cuanto a su distribución a lo que es lo que llaman la flor de la vida, por su número de hojas y todo. Sigue el patrón del número de oro y los cálculos de Fibonacci. Ese número de oro no hemos hablado, ¿verdad? Déjenme anotar que tenemos que ponerlo. El número de oro se usa mucho en arte, sobre todo en las artes visuales, pero además se supone que tiene una capacidad de explicar una gran cantidad de las formas naturales. Por ejemplo, el crecimiento de las ramas de un árbol o de las ramitas de una planta sigue un patrón helicoidal conforme a la proporción áurea. Y entonces toda la investigación del orden natural debe basarse en la proporción áurea. A mí me tocó hace 60 años participar en una investigación de cómo pudiera representarse la historia en un patrón helicoidal. Una hélice es una cosa así. Entonces, todo lo que está de un mismo lado debe tener similitud. Lo que sucede en la parte más ancha sucede en mucho tiempo y lo que sucede en las angostas en menos tiempo. Pero es un recorrido de lo mismo completo a una mayor velocidad. Y entonces hay que representar la historia en ese proceso helicoidal. No es sencillo, pero es muy interesante. Bueno, entonces ese trabajo creativo tiene que ver con el problema de las inercias, porque el trabajo creativo puede tener una inercia y perder su creatividad. Por ejemplo, los pintores de camellón,
siguen una inercia, en realidad no son creativos, imitan simplemente las cosas, ¿no? Hacen 25 del mismo y ya no tiene mayor categoría. Entonces, esto es importante. Netzah, por otro lado, está muy relacionado con la magia y hasta que la energía de Netzah no se pone en movimiento, las imágenes intelectuales de Hod no se animan. Si hay un ritual, las palabras son vacías. Y si es arte, no va a tener vida. ¿Pero qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que resulta que la parte creativa del ser humano es Netzah. Y la parte intelectual que hace los juicios es Hod. Y los juicios son rígidos. Los juicios no son creativos, son analíticos. Entonces toda la creatividad de Netzah es juzgada y ordenada por Hod. Tienen que ir juntos, de alguna manera. O sea, si yo tengo una idea, por ejemplo, de escribir un libro, quien me pone el orden es Hod. Porque las ideas brotan a gran velocidad, pero hay que ponerle orden. Por ejemplo, la señora Rowling, o Rawlinson, la autora de Harry Potter, venía de Manchester a Londres en un tren y se le empezó a ocurrir la idea de un cuento para sus hijos, empezó a pensar en el niño mago y en todas estas cosas. Ella dice que qué bueno que no tenía pluma y lápiz y no hubiera estropeado su imaginación para concebir. Pero eso que concibió en un viaje de Manchester a Londres le tomó 5 años plasmarlo. O sea, el primero es Netzah y el segundo es Hod. Esa es la función. Entonces sí cuesta mucho trabajo. El trabajo creativo es espontáneo, pero es caótico. Y tenemos que comprender que hay que juntar los dos, hay que aterrizarlos, sí. El cinto que la representa ciñe los lomos justamente para trabajar. Y la lámpara es la lámpara de los misterios. Hay que ver todo esto de los misterios porque es muy importante. El universo en realidad no tiene misterios. Para nosotros tiene misterios. El universo tiene una operación que es la suya propia y funciona como tiene que funcionar. Y para él no hay misterios. Para nosotros que no comprendemos todas las cosas, que no tenemos todos los instrumentos de análisis y de captación, es misterioso. ¿Qué quiere decir eso de los instrumentos? Bueno, pues por ejemplo, nos dicen los neurólogos que los seres humanos tenemos un cerebro que sirve específicamente para sobrevivir. Está hecho para la supervivencia porque por eso se hizo el cerebro. Porque el ser humano es un ser muy débil en comparación con los animales. Y entonces tuvo que desarrollar mucho el neocórtex para poder defenderse. Esto es lógico, es natural. Tuvo que desarrollar el neocórtex. Es decir, su función principal está en el cerebro. Entonces, el problema es que nosotros solamente podemos captar aquello que se parece a las razones para sobrevivir. Y otras operaciones que hacen las computadoras y nosotros no las puede hacer el cerebro porque no está hecho para eso. A veces le pedimos como que estirara y no estira. No tiene esa posibilidad. Entonces tenemos que aceptar que nuestro cerebro tiene límites. Les voy a dar el ejemplo más reciente. Toda la formación de la mecánica cuántica tuvo un problema gravísimo. Los científicos de la mecánica no podían representarse lo que estaban encontrando, porque no se parece a nada de lo que nosotros conocemos. Y entonces les era imposible representarse eso. Por ejemplo, Niels Bohr hizo el primer modelo de átomo y lo hizo como un sistema planetario. Les costó años entender que los electrones no son pelotitas que dan vuelta alrededor del átomo, sino son energías que se mueven a grandes velocidades por caminos erráticos. Entonces entender un átomo así es extremadamente difícil. Cuesta muchísimo trabajo. Para empezar, porque no ubicas Sí, la energía. no lo ubicas, no sabes qué es eso.
El núcleo del átomo está formado por protones y neutrones y ambos están formados por quarks. Los quarks son quizá lo más elemental o una de las cosas más elementales que conocemos. Y el quark es muy pequeñito, claro, y se agrupa en tres. Casi nunca se puede romper esa unión, tienen una fuerza de cohesión muy grande. Pero cuando se logra romper la unión de tres quarks, inmediatamente crecen y desaparecen. Crecen porque la fuerza de cohesión los hace más chicos. Emplean su energía en estar pegados. Si se rompe esa cohesión, entonces se inflan porque la energía la recuperan para su forma. Pero en el momento en que se inflan, desaparecen. No son absolutamente nada. Nada concreto, nada físico. Entonces juntas tres quarks y te hace un protón y los juntas de otra manera y te hace un neutrón. Se juntan el neutrón y el protón y hacen el núcleo. Y aparecen esas cosas inciertas que son los electrones y se hace un átomo. ¿Quién agarra eso? Pues no. Entonces, igual de difícil que el puerco, claro, el pollo. nuestra mente no daba, la mente humana no daba para interpretar Yo eso. sé que estuvo más complicado. Si hacer los frijoles, entender esto. Sí, el cocimiento de los frijoles era muy complicado. Sí, no, todo está siendo muy complicado. Porque sí, los frijoles, aparte de cocerse, primero había que revisarlos para que no se vean gorgojos. Ay, las piedras. Uno por uno. Pero gorgojos. Sí, se le metían los gorgojos. O sea, uno por uno, ya no. Es proteína, había que pero... limpiarlos. Entonces separábamos los frijoles y le quitábamos piedritas y todo, y luego ya se remojaban A un lavarlos. día y luego ya se cocían. Para que estén blanditos, está viendo de contra. Entonces llegaban los 21 de la familia, porque eran familias enormes, se acababan la olla. En una sentada. Sí. Y sí, de A un la día hora para de la otro ya comida. no hay frijol. ¿No? Y la vendían en Entonces, las tortillerías. la cara de frustración de las mamás era No, tremenda. sí, por eso digo que te tejían, hombre. Bueno, entonces, aquí lo importante es que para nosotros hay misterios porque nuestro cerebro no puede penetrar eso. Entre otras cosas, lo que ya les había comentado, nosotros no conocemos 6 dimensiones de las 9 que tiene el universo. Entonces, todo lo que pasa en esas dimensiones para nosotros es un misterio y nos Son nueve. asusta. ¿Y cuántas sí tenemos? O sea, Nosotros tenemos 6, 3 de 9. de 9. ¿Y en cuál estamos? La tercera. Sí, nosotros operamos en 3 dimensiones todo el tiempo, largo, ancho y grueso. Las otras son microdimensiones, no operamos en ellas. Y cuando operamos en ellas, el resultado nos asusta porque son cosas Que no rarísimas. sabes. El poltergeist, por ejemplo, puede ser uno de esos fenómenos. Una cosa de la mente se canaliza por una dimensión micro y le da un golpe a la macro y empiezan a volar los platos y Como nadie te se lo pasó el explica. otro día. Algo así. Claro, y no saben ni qué. Y asusta. Se ve como un misterio. Entonces, para Nelson no hay misterio porque es la naturaleza. Y en la naturaleza, pues la naturaleza Es se normal. conoce a sí misma. Nosotros somos un pedacito que no comprende todo. Para la naturaleza es normal. Entonces, nosotros podemos crear cosas. Y aquí dice en este texto que es un misterio crear cosas. Es un misterio porque no entendemos cómo el cerebro puede hacer lo que hace. A pesar de su limitación, el cerebro tiene una capacidad extraordinaria de creación. Ningún animal que conocemos, todos los seres vivos que conocemos, no tienen esa capacidad. Ninguno de los seres vivos que conocemos tiene la capacidad de darse cuenta que existe la naturaleza, que existe el universo. Nada más viven en el medio, pero no tienen la conciencia. Y esa conciencia es muy importante. Probablemente los extraterrestres también hay algunos que tengan conciencia, pero tienen que aparecer para poder decir que existen. Sí, ahí todavía no podemos asegurar nada. Pero nosotros, cuando menos, somos la conciencia de la naturaleza. Somos la única realidad que se hace consciente de que la naturaleza existe. O sea, a través de nosotros la naturaleza se conoce a sí misma, como si fuera en un espejo.
porque uno a sí mismo no se ve, se siente, se capta, se percibe, pero no se ve. Entonces aquí todo el chiste es que siempre que hay un testigo la cosa se llama existencia. Por eso los científicos estos dicen que hasta que no hubo alguien que enviara el universo no existía, sino que estaba oscilando entre ser y no ser. Entonces se le da realidad de esa manera y la conciencia nuestra hace real el universo. Estos son los misterios de la mecánica cuántica que nos cuesta mucho trabajo entender. Pero en fin, para Netzah no hay misterios. Entonces, en realidad, lo que hace Netzah es transmitir la luz de Tiferet, que es muy importante, es la luz espiritual, y claro, nos hace unos mundos inferiores bellísimos. Vamos a pensar en algo tan sencillo como esto. Todo el mundo que nos rodea es completamente gris, pero nuestros maravillosos ojos que creó la naturaleza ven colorcitos, entonces se ve muy bonito. Los colores no existen. Nosotros vemos colores. Esto es una creación de la naturaleza, es un embellecimiento. Si vieran la importancia que tuvo el cambio del cine en blanco y negro al cine en color, fue una cosa fantástica. No lo podíamos creer. Pero así es, ¿no? O el paso del radio a la televisión. Fue un paso, pero así sorprendente. Estábamos atrapados en la televisión todo el rato. Entonces sí, porque era increíble. Bueno, hay un ángel que es el protector Janiel, y ese es el que proporciona las visiones y tiene esa virtud de la naturaleza de curarse a sí misma. Pero es el que permite la percepción de armonía y la belleza de los mundos manifiestos. Y también el conocimiento de sus interrelaciones. De manera que la capacidad que tienen algunas personas de curar con las manos, y a veces curar cosas muy graves, es una función de Netzah también. Netzah les proporciona el conocimiento y la fuerza para curar. Yo no sé si ustedes alguna vez han presenciado esas curaciones con las manos. No, así de... Son impresionantes. Porque la persona pasa de estar muy mal a estar muy bien. Es como lo que pasaba, lo que ponen en los evangelios, que va el cojo y de pronto empieza a caminar. O tiene alguna otra cosa y se compone de golpe. Porque el curandero, el curador o el mago, lo que sea, hace algo que nosotros no captamos, pero que él sí capta y cambia las cosas. Pero es un don. Es un don, sí. Y normalmente se hereda. Sí. Los chamanes normalmente heredaban la categoría de chamán a sus hijos y parientes. Rara vez surgía un chamán independiente. Entonces, ese don es hereditario. Las brujas también. Por ejemplo, la bruja de Aguascalientes es hija de una bruja y nieta de una bruja. Entonces, heredó las facultades. Y son poderes que no son extraños en la naturaleza, que si los pudiéramos apreciar, los podríamos manejar con toda facilidad. Pero como no los captamos, no podemos usarlos. Esto siempre lo debe uno tener en cuenta, porque de pronto los miedos irracionales que se nos despiertan por acá y por allá nos crean muchos temores. Y en realidad son terribles. Hoy en la mañana una alumna de la clase de la mañana, que es una mujer ya como de 50 y tantos años, casi 60, dijo que no, que había dejado de ver una serie que no me acuerdo cómo se llama, porque aparece el diablo. Y que una vez que vio al diablo ya no pudo, bueno, apagó la televisión y no volvió a prender esa serie por ningún motivo. Ese miedo al diablo, pues es un miedo no racional, de algo que no se comprende. Entonces, bueno, pues así puede haber muchos temores. Todas las fuerzas divinas mitológicas son representaciones de Netzah.
¿Por qué? Porque lo que representa son las fuerzas de la naturaleza y los poderes del orden natural. Los dioses, por ejemplo, del panteón griego, del panteón latino, del panteón persa, son fuerzas naturales no comprendidas, pero sí sufridas por el ser humano, que va a representar como si fueran personas, porque no las entendía. Conforme fuimos entendiendo esas fuerzas, pues esos dioses se fueron convirtiendo en nada. Es decir, el rayo no lo manda Zeus, el viento no lo sopla Eolo. O sea, eso, una vez que lo conoce uno, pues ya no puede creer en esas realidades. Pero toda esa mitología se hizo alrededor de los incomprendidos misterios de los procesos de Netzah. Todos los procesos naturales son Netzah. Tanto el movimiento de las estrellas como todos los meteoros, las lluvias, los rayos, las tormentas de granizo, todo esto es Netzah. Nosotros, como seres humanos, no lo comprendíamos, y cuando lo empezamos a comprender, pues nos parece probablemente desagradable, pero natural. Pero hay muchas otras cosas cuyo origen todavía no conocemos, que nos parecen no naturales, que nos asustan, que nos sorprenden. Como esto que les digo de esas curaciones, estas personas que meten la mano en un cuerpo y sacan el tumor, y nadie ve que hay una herida ni que entró una mano. ¿Pero sí ven el tumor? Claro, lo sacan. ¿Y cómo lo sacan? Pues lo sacan a través de un plano distinto. En el plano físico en que estamos no es posible sacarlo, pero en otros planos sí. Yo tuve un amigo médico que trabajaba conmigo en la Secretaría de la Contraloría, que me contó una historia de eso. Dice que le atendió una mujer que tenía un tumorzote gigante, así una pelota mediana en el vientre, y le dijo: hay que operarla, es urgente. Palpó el tumor, le sacaron radiografías, se veía todo, y entonces la señora no regresó. A los 6 meses apareció. Él ya no trabajaba en el seguro, lo llamaron: oiga, usted atendió a una señora tal que tenía un tumor que ya no llegó. Sí, yo la atendí, ¿puede venir? Pues sí, ahí va. Entonces le enseñaron: mire, esta es la radiografía que usted dejó y esta es la actual. La señora no tiene ninguna herida, es imposible que ese tumor saliera de manera natural. Y ella dice que fue con un señor que le sacó el tumor. Pues se lo sacó. ¿Cómo? Por un plano distinto. La medicina no se fija en otros planos. Trabaja sobre nuestro plano físico concreto. Y estos trabajan sobre otros planos. Entonces en esos otros planos pueden entrar y sacar. Les voy a dar un ejemplo que creo que ya les había comentado. Si pensamos que esta hoja es de 2 dimensiones, es decir, que los seres de esta hoja son planitos y caminan por acá, nunca van a entender que yo ponga esta pluma aquí, porque no pueden ver para arriba. Entonces se topan con la pluma, pero no entienden qué es, y les parece un misterio irresoluble. A mí, que lo estoy viendo desde la tercera dimensión, me parece no solo natural, sino hasta bobo. Pero ellos no. Es más, sin atravesar sus paredes, yo puedo sacar esto de aquí. No necesito atravesar sus paredes. Por eso la 4ª dimensión se define como la posibilidad de sacar de un cuarto completamente cerrado un objeto sin atravesar las paredes. Es otra dimensión. Así es como se saca un tumor, por otra dimensión. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? No pude con los Sí, porque frijoles. nada más estamos en 3. Así es. Sí, con los frijoles no No podemos. pude con los frijoles. Es una lata. ¿Quieren que entienda más? A pesar de que yo sé cómo se cuecen los frijoles, yo los compro en el súper. Sí. Sí, no, ya. Suficiente. No sería capaz de comprar los frijoles, limpiarlos, meterlos en la olla y esperarme a que estén listos. No, sí, habiendo ya hecho. Me vuelvo loco. Sí, qué bueno, ya somos 2. Va uno ahí donde las tortillas y compra su bolsita. Ya me sentí menos mal. Pues sí, ahí en las tortillerías te venden los frijoles. Claro, Sí. qué necesidad de estar ¿Qué vas a andar? Ya, Es que ya no tenemos el tiempo. ya con el tema del tumor fue suficiente.
Es suficiente. Ya estás batallando por frijol. Entonces, Netzach forma todas las fuerzas mitológicas y afecta profundamente a la era acuariana, que es nuestra era actual. Pues tiene que ver precisamente con la interrelación con todo, es que como todo concurre o coalesce en una sola cosa. Entonces, nuestra era acuariana, probablemente ya lo oyeron, es la era del saber, es la era del conocimiento. ¿Cuándo empezó a haber en este mundo un conocimiento universal? Cuando aparecieron las televisiones. Nosotros íbamos a cualquier lugar y era desconocido. Y además era distinto. Digamos, las costumbres, los vestidos, era distinto. Empieza la televisión y se empieza a uniformar el mundo. Aparece Internet y entonces, además de verlo, podemos intercambiar. Es la era de la información. ¿Cuándo empezó Acuario? Pues con la era de la información. Donde le quieran poner, con la tele o con la computadora, pues igual. Para una era que dura 2160 años, 20 años más, 20 años menos, no influyen. Entonces, la era acuariana es una era de conocimiento y lo que va a contar en esta era es el conocimiento. Y les voy a dar un ejemplo muy claro y además les va a servir para sus hijos y para sus nietos. Ayer contaba una persona que fue a la fábrica de autos Tesla en Estados Unidos. Y dijo, todo lo hacen los robots, absolutamente todo. Y hay un pequeño grupo de seres humanos que se fijan nada más en los detalles. Si tiene un rayoncito aquí o si alguna cosa parece no ajustar, pero son unos cuantos. Para una producción enorme, ¿no? Pero van viendo uno, otro y van detectando cosas. Pero dice, esos 6 o 7 que revisaban todos los autos, que por cierto eran mexicanos, no son todo el personal, sino que en otra parte hay una sala enorme con personas que tienen maestrías y doctorados que están en las computadoras, trabaja y haciendo todo lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues los diseños, por ejemplo. Los diseños se hacen en la máquina y los dan vueltas y todo lo demás. Y el control de la fábrica, todo eso se hace en las computadoras. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan y ganan más? Los que tienen información. Los que no tienen información, pues usan los sentidos para ver si en el coche hubo algo que no funciona. Esa es una lección muy importante para a qué se van a dedicar los jóvenes y los niños, porque deben tener cantidades enormes de información para poderse mover en el mundo y deben tener una enorme capacidad también para innovar, para inventar cosas nuevas. Debemos fomentarles el que desarrollen su capacidad inventiva, porque eso es lo único que va a vencer a los robots. Los seres humanos no podemos hacer lo que hacen los robots, pero sí podemos inventar cosas que ellos no inventan. Sí. Bueno, por lo pronto, quién sabe si un día hacen unos robots que sí pueden, pero por lo pronto no. Entonces, si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la capacidad de sobrevivir, necesitan ser personas muy dedicadas a la inventiva y a la información. Es la nueva era. Por supuesto que desde chiquitos ya saben manejar las maquinitas, pero si se las dedican para jugar o para chatear, no les sirve, tienen que dedicarlas para aprender, para información. Bueno, entonces esta es precisamente otra función de Netzach, es la comprensión de las interrelaciones en el mundo y la capacidad creativa y armónica. Entonces, curiosamente, el mundo de Hod, que era el mundo que nosotros vivimos por los años 40, 50, se está convirtiendo en el mundo de Netzach, el mundo creativo y el mundo armónico. Aquel mundo muy intelectual empezó a colapsar porque el intelecto no le dio al ser humano el sentido de la vida, o sea, las respuestas a su sentido. Hace 200 años se confiaba en que el conocimiento y la ciencia iban a hacer feliz al ser humano, iban a quitar todos los problemas de la humanidad,
porque se iba a producir mucho y todo el mundo tendría que comer. Se pensaba que todo lo solucionaba el conocimiento científico, y no es cierto. No es la ciencia, es la información, y esa información al estilo Netzach la que puede encontrar las soluciones. Porque ¿qué es lo que se está investigando ahora? Cómo vivir más tiempo, cómo no tener enfermedades, cómo componer todo el sistema ecológico rápidamente. Y si se han dado cuenta, un montón de jóvenes investigadores han encontrado bacterias que se comen la basura, incluido el plástico. Han encontrado unas metodologías para convertir el desperdicio de plástico en casas. Han hecho cosas increíbles. ¿Y no irá a suceder en un futuro X lo mismo que pasó con los años 40? Que sí se creía que... Sí va a pasar. O sea, que llegue un momento en el que esto de la información ya no sirva. Sí, se supone que más o menos 2000 años va a tener fuerza de realización. Y después va a haber que disciplinar el mundo, porque va a llegar Capricornio. Pues es que tiene que ser como... Ponerle orden al mundo. Va al revés, el reloj. Va como el reloj. Entonces pasamos de Piscis a Acuario, y de Acuario se pasa a Capricornio. Y Capricornio es orden y cumplimiento. Pero ahorita estamos que en Acuario. En Acuario. ¿Y cuándo vamos a pasar a Piscis? En 2000 años. No, Piscis ya dejamos Piscis. Piscis es, yo creo, es la creencia. Es toda la época de la religión católica, cristiana en general. Ahora es yo sé. Yo sé. Y este conocimiento es así como con una ansiedad enorme se toma la información y se procesa la información. Pero ya no es la información intelectual de Jod, es la información natural, la información del conocimiento directo, lo que se llama la gnosis. Es en donde estamos entrando. Por eso un niñito de 2 años puede manejar un teléfono celular y mandar recados. Ya les platiqué que yo conocí a un niñito de 2 años que se comunicaba con los amigos y amigas de su mamá porque reconocía las caras del WhatsApp y mandaba emoticones. Ay, No conocía palabras, pero cierto. mandaba emoticones y le contestaban con emoticones. ¿No es Ya fantástico? está instalado en el chip. Sí. Qué bello. Qué lindo, de 2 años. Y estaba dale, y le contestaban y se reía y se divertía. Increíble. Ya está. Ya es la nueva era. ¿Y entonces Capricornio es yo qué? Yo, es terrible, yo uso. Yo uso. O sea, qué bueno que no me va a tocar esa época. Pero vas a regresar, bueno. Sí, Bueno, sí. Sí, no, yo ya no, yo quiero vacaciones. Capricornio es la era de se cumple porque se cumple. Es limitación, es restricción, es control. Me imagino que la humanidad se va a disparar. Sí. Nada más piensa en lo que está pasando con los jóvenes. Con los gays. No, lo de los gays es chiquito, todas las fiestezonas que hacen todos, revueltos, además gays y no gays. Están sueltos. Capricornio nos va a poner en orden. Sí, pero dentro Me de lleva 2000 no años. pienso vivir en esa era. No, Ya dije, yo no quiero orden de ningún tipo. Tienes que también. subir hasta allá. sí. Para no regresar. No, pues me quedo allá en lo que se acaba. Hasta que se acabe la era de Hasta que se Capricornio. acabe, sí, ahí descansando. Sí. Sí, porque la Bien siguiente, más de arriba. No, ya no. la siguiente era es muy bonita porque es la de Sagitario, que es el flechador del cielo, el que Ah, ese tiene sí quiero. grandes ideas y grandes proyectos. Sí, Sagitario sí Esa es vengo. una era linda, Descansa sí. en Capricornio. Sí, Capricornio Debo brincarse. saberlo. Debo acordarme. Para 2000 años de descanso. Sí, pues súper apenas. 4000, porque son los 2000 de... No, pero la de Sagitario sí. Sí, pero son 2000 de Acuario de Acuario, más más 2000 de Capricornio. Ave María. Bueno, pues ya me toca. No, es que como ahí no hay tiempo, Ahí ni está. se Muy nota, rápido se me va a ni hacer. se nota. Ni lo vas a sentir. Sin Sí. abrir y cerrar. Es como haber despertado de Sí. nuevo, sí. Quién sabe cómo es el mundo, pero bueno. ¿Quién sabe si haya? Quién sabe si hay Para mundo. cómo vamos. Tenemos autores que nos dicen que no están muy seguros que lleguemos. No, Pues, yo la veo difícil. Sí. Para cómo está. Somos muy destructivos. Sí. Ujú. Tan Muy simple, difícil. tan simple como el agua.
Somos Claro. depredadores, Y sí. terribles. Sí. Y sí se van a encontrar medios de procesar el agua, pero será muy caro, muy difícil, muy lento. Bueno, Netzah es básicamente la polaridad. Ujú. ¿Qué es la polaridad? Es el principio de la manifestación. Dios es uno. Toda la manifestación siempre se da en pares de opuestos. De la misma naturaleza, pero de distinto grado. Entonces, el factor general de Netzah es la polaridad, tanto en niveles espirituales como mentales. Entonces, la polaridad es la característica de la manifestación y por lo tanto, como la manifestación es del orden natural, pues es la característica de Netzah. Entonces, hay muchas polaridades. Por ejemplo, en nuestro texto dice la polaridad entre dos del mismo sexo, dos aspectos de la misma fuerza, etc. Entre dos de un sexo diferente. Entre fuerza y forma procedentes de la misma fuente, como los hermano y hermana, Ujú. como las hermandades esotéricas. La polaridad entre los aspectos superior e inferior de la misma fuerza, padre, hijo, madre, hija. La polaridad entre los aspectos superiores, la polaridad entre aspectos de fuerza y forma extraídos de otro nivel de la fuente, por ejemplo, tío y sobrino. Entonces, hay una serie de posibilidades de análisis en esto, la polaridad entre la fuente de poder y uno de los niveles del poder, a través de un intermediario, pone padrino ahijado, la polaridad entre el profesor y su alumno, y entre un grupo y un individuo. Todas estas polaridades son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver esos binarios. Tenemos que encontrar la fórmula que soluciona la contradicción para poder avanzar hacia la unidad. Entonces, la experiencia cotidiana nos ofrece una gran cantidad de polaridades a trabajar para poder alcanzar la unidad, para poder regresar al uno. Esto es muy importante. Entonces sí, tenemos que trabajarle duro. Muy duro. Sí. Voy a prender la luz porque ya se está apagando. Que haya un poquito más de luz. Que es lo mismo que la dualidad, ¿verdad? Es lo mismo que la dualidad. Si vivimos en una continua, en todo, si hubiera, por ejemplo, una sola temperatura en el mundo, nunca hubiéramos pensado en el concepto de calor. Pensamos en el concepto de calor porque hay frío y tienes un caliente. referente. Ujú. Toda manifestación, para ser visible, necesita la polaridad. Y todo avance hacia el espíritu único es la solución de los contrarios para ir alcanzando la unidad. ¿Cómo resolvemos todas las contradicciones de la polaridad? Entonces es el trabajo espiritual, vamos a decir eso. Ay, estos son los del banco. Qué latosos son. Póngale Bloquear. bloquear la llamada. Pero van cambiando de teléfono, son bien Es mañosos. como un call center que te va marcando de un número A mí me diferente. pasó que a mí me dijeron, usted tiene que pagar el día 18. Y de pronto me llegó un recado que dijo, no pagó el 17, ya le cargamos tanto. Ay, sí. Entonces dije, ahora no les pago hasta un día antes del corte. Todos los días me llaman 17 veces, pues, oiga, pague. No, pues ya me cobraron la comisión, pues que Claro. me importa hasta Tengo- el último día. Tengo todavía mucho. Mañana les voy a pagar. Pues sí, Pues ya sí. cobraron. Ya cobraron, yo porque voy a tener que estar apurando. Pero ¿y entonces cómo hacemos Para la solución de binarios, pues es un trabajo en que uno tiene que, digamos, elaborar el proceso de tal manera que encuentre la respuesta satisfactoria.
No sé si se acuerdan del ejemplo que les di o no les di un ejemplo de eso. A ver. ¿Cómo acabar con el robo, con los ladrones? Sí, me acuerdo de eso. ¿Se acuerdan? Quitando el sentido Todo de el problema está en el pertenencia. sentido de la propiedad. Si eliminamos el sentido de la propiedad, deja de haber ladrones. Eso no va a Se suceder. acaba el robo. Eso no va a suceder. No. Mis ojos no No lo en, verán. no en esta era. No. No sé si Capricornio logre poner orden. No, acuérdense que los maestros espirituales nunca piensan que las cosas son suyas. Y entonces nunca se preocupan por los robos. Pues sí, pero ya ahorita a nivel mundial, colectivo y así aplicarlo está muy No. complicado. Bueno, ¿cuándo podrían acabarse los robos? Cuando las personas no fueran educadas para poseer y cuando la satisfacción de las necesidades fuera completa. No sucederá. No lo vamos a ver. No, definitivamente. Probablemente se logre, pero no lo vamos a ver. Pues no. Varias vidas nos faltan. ¿Qué va a pasar si desplazamos con robots a miles de personas de su empleo? Pues más robos. Van a robar. ¿Qué es lo que nos está pasando? Sí, claro. Pues sí, lo sacaron del campo, tenían sus tierritas, el gobierno les daba cada año algo para que sembraran y luego medio pagaban, pero vivían ahí. ¿Qué ocurrió? Pues muy sencillo, llegó la industria del campo, desplazó a la gente, se vinieron a las ciudades y ¿a qué se dedican? Pues sí, algunos se dedican a trabajar en servicio, Los menos. los menos, y los demás pues roban. Yo en donde vivo, donde está mi departamento, tenemos un ladrón que rentó un departamento, es una lata. ¿Y cómo les roba? Okay. Pues se sube a la azotea y se roba todo lo que puede. Pero no solo eso, sino que además lo visitan unos ladrones que le llevan cosas y él quién sabe cómo las coloca. Es un ladrón y lo peor de todo es que su esposa trabaja en el municipio, es intocable. Qué horror, ¿verdad? Sí. Hoy anoche a las 3 de la mañana llegaron dos sujetos atrabiliarios y se quedaron en los árboles por ahí sentados. Ay, no, qué Y en la mañana cuando ya consideraron que lo podían despertar le tocaron. Y quién sabe qué negocios llevan, no sé qué le llevan, pero él recibe cosas y paga y quién sabe qué tanto hace. Y él a su vez para divertirse, por ejemplo, pues, se puso un gran faro para iluminar el estacionamiento, se lo robó. ¿Dónde vive usted? En San Isidro. Ya en... Por Sí. Torrelanda. Por Torreslanda y San Pedro, por ahí, donde era Megacable antes. Allí vivo. Pero el problema es que un ladrón ahí y no pasa nada, porque si le dice uno a la No. policía, van por él, se lo llevan, no le prueban nada y lo No, y lo regresan. sueltan a las 3 horas. Sí, Increíble. y los que lo van a ver tienen una facha que no se pueden imaginar. Que a veces yo creo que es mejor hacer migas con el fulano. Puede ser que sí. Sí. No, y además con esa protección de la esposa. Qué horror. Bueno, entonces las polaridades tienen que resolverse. Para avanzar, en este caso, por ejemplo, encontrar esa solución es librarse del problema. Ya sabe uno que todo el conflicto deriva del sentido de propiedad. Y ya, En este caso. lo puede tener o puede renunciar a él, sí, en este caso. Pero de ahí deriva. Y en cada una de las contradicciones, sobre todo las principales, hay 4 que se llaman arcanos mayores, que son espíritu, materia, vida, muerte, bien y mal, conciencia y poder de realización. Son los 4 más importantes a resolver. Entonces hay que encontrar cuáles son las soluciones para esto. Y lo más importante de todo, la solución encontrada por otra persona no nos sirve, porque no está integrada en nuestra vida. Entonces pueden empezar a reflexionar en cualquiera de las 4, las que le guste. A ver, me la... Sí, cómo no. Sí. Vida, muerte. Espíritu, materia. Espíritu. Vida, muerte.
en realidad es vida, no vida, pero bueno, vivir y morir a lo mejor, sí, vida y muerte, bien y mal. Conciencia y poder de realización. Son las primeras 4, las más importantes polaridades a ¿Qué resolver. arcanos son los primeros? ¿Cómo? Mayores. Arcanos. Los No. 4 arcanos mayores se les llama. O 4 binarios mayores. Como no contesto. Y ahora, Yo pensé que eras tú. ¿No quisiste galleta? ¿Traste? No. No, no. Sí, como no contesté acá, me llaman acá. Al otro. Y se ponen nerviosísimos. Yo le dije a un muchacho que me hablaba, ¿por qué voy a pagar si ya me cobraron la comisión? Pues para ponerse en orden. debe haber sido Capricornio. Muy buena razón de decir Capricornio. Para ponerse en orden. No, ¿Qué argumento? Todos estamos en esa era. Lo siento, llame 2000 años después. Si exageramos uno de los dos binarios, creamos un conflicto. Es decir, el exceso de calor, el exceso de frío es un conflicto. El estar totalmente apegado a la vida o querer morir es un conflicto. Porque quien está apegado a la vida vive aterrado por la muerte. Al espíritu igual, ¿Sí? a lo Sí. material. Uno tiene que darle su lugar a lo material y su lugar a lo espiritual. Son los recados. Me lo mandan por escrito cuando no contesto. Pague. Ya, Y no se les puede contestar, sino Sí, contestaría todavía no. me vale. Me vale como quieran. Entonces hay que buscar pues el equilibrio. Claro, entonces aquí no debemos pensar que el punto medio es bueno, pues ser medio ladrón o estar medio vivo, medio muerto no sirve. No, tenemos que considerar que en el extremo que estemos tenemos que tener cierta moderación. Si es que no hemos resuelto el binario. Si está resuelto ya no nos hace conflicto. Ajá. Esto es lo importante. En el Que ejemplo no que haya les di, conflicto. si ustedes pueden aceptar que entró un ladrón y se llevó cosas de su casa y dicen, bueno, pues ya, yo ya las disfruté, ya se fueron, entonces ya resolvieron ese binario en su vida. Pero si se enojan, se molestan, se entristecen, enloquecen, llaman a la policía, entonces todavía no lo resuelven. Ok, el de la vida y la muerte me queda claro. El del bien y del mal, ¿cómo sabríamos que está resuelto? Cuando ya no se ve el mal, los santos no ven el pecado ni el mal. Todos lo ven igual. El, No hay sol, bueno, no hay el malo. sol nace para todos y sale para todos. Ese sí está muy complicado. Sí, está muy complicado. Porque digo, ver un asesino y no ver el mal. Digo, que no lo juzgues. Porque Pero esa puedes parte la ver los motivos que Por generan los que- todo ese proceso de los asesinatos, todo lo que hay detrás. Y cuando uno analiza todo lo que hay No detrás, entiendo. aparece la Pero un propia violador, por responsabilidad. ejemplo, puedes ver que esté muy dañado, pero ¿cómo puedes? ¿Cuál es el problema de un violador? Vamos a hacer un análisis rápido. Hacen una cara. En primer lugar, De puro coraje. el violador tiene un problema sexual. En segundo lugar, nuestra sociedad tiene un problema sexual. Porque siendo la sexualidad un fenómeno natural, la ha perseguido con mucho rigor y con mucha fuerza. Entonces, muy probablemente la familia del violador, padre, madre, hermanos, hijos o el sacerdote tal, le crearon un conflicto terrible en su sexualidad. Con esa idea de que la sexualidad está mal y que no está bien y que esas cosas no se hacen y que qué horror y que oculta todo lo sexual, le crearon un problema que él resuelve a medias violando. Entonces, a su vez es una víctima. Es un victimario, pero es un victimario porque fue una víctima de un aprendizaje falso. ¿Y por qué en nuestra sociedad se promueve el rechazo de la sexualidad?
Pues porque es un medio de control maravilloso. Controlar algo que es incontrolable significa tener un poder sobre las personas. Claro. ¿Qué es lo que decía un cura interrogado al respecto? El 97% de las confesiones se refieren a sexo. Ujú. Entonces, a través de la culpa se maneja la gente. Pero esa culpa genera una serie de problemas en la formación de los chicos y de las chicas. Y algunos no tienen la solución. Y el resultado final es que su sexualidad se deforma. Y en esa deformación de la sexualidad nos convertimos en persecutores. No solo tienes que reprimirte, no solo tienes que resistir todo lo que te condenaron del sexo, sino además si haces algo, te metemos a la cárcel. Entonces es una persecución Ujú. de algo que se generó por la propia sociedad. Por eso en Noruega, con este muchacho, que no se acuerdan que un muchacho mató a 70 migrantes en una isla en Noruega. Bueno, pues llegó y dijo que esos migrantes lo que estaban haciendo es echar a perder la vida de su país y que había que matarlos, y mató a 72. Entonces lo metieron a la cárcel, por supuesto, pero los padres de los muertos acudieron con él a decirle, a ver, ¿cuáles fueron tus motivos? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué lo sientes así? ¿Cuál fue la razón de que actuaras de esa manera? Esa es la comprensión de que el fenómeno es social, de que él hizo eso por cómo fue educado, por lo que vio en la televisión, por lo que Sí, ni hizo siquiera en los su conocían casa. a su persona, ¿no? Y entonces es una manera distinta de enfocar el mal. Y entonces ni eso tenemos que juzgar. No, nada. Bueno, desde el punto de vista del cristianismo, porque Jesús en el Evangelio de Juan dice muy claro, yo no juzgo, el que juzgue es mi Padre. Criticar, sí. Sí, podemos opinar por lo menos. Algo, No me gusta. algún tipo de desahogo. Sí, no. Pero sí, el problema es complejo, entre Sí. bien y mal. Para entenderlo. Sí, porque aparte el tema no es juzgarlo, pero sí tienes un punto de vista al respecto que hace Sí. que quizás estés juzgando sin querer. Yo creo que puede haber muchas soluciones. Por ejemplo, primero debería haber una educación sexual racional y luego identificar los casos de conflicto y controlarlos de alguna manera, que es muy importante. Eso se puede controlar con terapia, no es tan grave. Sí, pero si desde Pero no se los hace. huesos está mal el asunto y no es solamente la familia, sino Toda la metes sociedad, a la sí. sociedad y estás hablando en cuestiones de creencias y religión y aparte le estás metiendo el asunto político de reglas y demás, no, pues ya. Y agrégale Gracias. que a Marcial Maciel no le pasó nada. Aparte, O sea, el poder te lo permite. Claro. Tampoco el Gober Precioso, ¿se acuerdan? Sí, El claro. Kamal Nasif, no les pasó nada. nada. A la que le pasó fue a Lidia Cacho por andar platicando. Ajá, periodista, ¿no? A ella sí, que pasó un susto horrible, que la secuestraron y la encarcelaron y quién sabe qué más. Completamente. Pero al gobernador y al rico ese no les pasó Nada. nada. ¿Y a Nadie les cuántos más, reclamó nada. Claro. Entonces alguien ve eso y ¿qué es lo que piensa? Sí, yo también. Yo también. Ujú. ¿Por qué? Dada mi frustración, pues necesito eso. Entonces, como para transmutarlo, entenderlo, necesitamos ponernos en los zapatos de la otra persona. Por Más. ejemplo, pero además entender el fenómeno, cómo se llegó a producir una cosa como esa. Digo que estoy consciente de que hay cuestiones de desequilibrios, o sea, realmente sí, ya el cerebro funciona Mal. Sí, hay casos médicos, vamos Sí, a llamarlos, ajá. clínicos de desequilibrio, Sí. sí. Ahí sí, pues, Sí, ahí se interviene. Se le dan pastillas y Ujú. se hacen cosas de estas. Pero los que son estrictamente psicológicos, es muy difícil identificarlo hasta que sucede. sí, Pero además hay mucha gente que hace algo como la violación y cuando le preguntan por qué lo hiciste, no sé,
En ese momento no me pude contener. Terrible. En realidad los chinos tienen razón cuando hacen lo siguiente. Cuando una persona falla en cualquier cosa, es decir, comete un delito, una falta grave, a la que critican es a la mamá. La sociedad se le va encima, usted lo educó mal, no formó bien a su criatura. Porque si lo hubiera formado bien no hubiera hecho esto. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo que me enteré ayer. No, hoy en la mañana. Una peinadora, que es una mujer pues, muy laboriosa, que está en su lugar cortando el pelo y todas estas cosas. Cuando tenía 5 años, su hermano la llevó a ver El Exorcista. Muy bien. En la taquilla preguntó, ¿puede entrar esta niña? Y la taquillera le dijo, pues si paga, sí. Ok. Muy Entonces bien. le vendió los 2 boletos. A mitad de la película, la niña se puso a gritar y a correr por todo el cine pegando berridos. Y después de eso, toda su vida ha tenido unas crisis terribles, así como de locura. Pues, ¿cómo puede uno hacer Claro. eso? Bueno, ¿para qué hicieron la película El Exorcista? ¿Por qué las personas la van a ver? ¿Sí? ¿Por qué llevan al de 5 años ¿Por qué además llevan al de encima? 5 A ver, años? ¿por qué eres taquillera y te vale gorro que el de 5 años entre? Porque Claro. ni siquiera el dinero era para la taquillera. Pero no solo afecta a los de 5 años, afecta a Sí, a todo todos. mundo. La persona que nos contó eso dijo que cuando fue a ver que estaba en Puerto Rico y se metió al cine sin saber qué veía, durante una semana no pudo dormir. Dijo que salí del cine y lo primero que hice fue revisar mi cajuela a ver si no estaba ahí el monstruo. Bueno, pues es terrible, ¿no? Hacer esas cosas es dañar a toda la población Sí, sí. y se permite y se festina. Como lo del Halloween, ¿todo eso? O- Parecido, porque depende de cómo veamos el Halloween. El Halloween era una ceremonia muy importante en el mundo celta. Los celtas consideraban que una vez al año a los muertos los dejaban salir y visitar su mundo. Entonces los muertos salían, pero si pensaban o sentían que los vivos no se habían acordado de ellos, llegaban precisamente a exigirles eso y hacerles algún daño por no haberlo hecho. De ahí la expresión treat or trick. Es decir, si no te ocupaste de mí, vas a ver lo que te voy a hacer. Entonces se encerraban en su casa y no le abrían a nadie que tocara, porque decían, no, pues va a venir el muerto a reclamarnos. Y ponían las calabazas con su vela para que el muerto se asustara y no se acercara a la casa. Todo eso era una tradición local y lo vivían de esa manera y lo vivían como real. Si los muertos estaban afuera. Nosotros, por imitación, bueno, primero los norteamericanos lo toman de Inglaterra y luego nosotros lo Y ya tomamos está de los desvirtuado, norteamericanos. empiezan a desvirtuarlo, ¿no? Sí, y luego se convierte casi en una fiesta porque el Halloween Claro. es de risa. Son los niños vestidos de muertos que van a pedir treat or trick. O me das dulcecitos o te pinto a la puerta con algo y ya. Claro. Pues sí, Pero el que lo celebremos no lo... no crea ningún problema. No. No, pues no. Porque el espíritu de celebración de eso no tiene nada que ver con ningún muerto. Como si celebráramos al diablo, yo digo. Sí, no. No. No, lo que pasa es que como es una costumbre No, a lo mejor ajena, todavía tendría de alguna manera como más sentido el Día de Muertos. sí, Todavía. que más o menos coincide, ¿no? Sí. Uno es un día y otro es el otro. Sí, son como 2 días de diferencia. algo Sí. así. Pero pues de todas maneras tampoco es así como muy saludable celebrar a los muertos y irse a comer a la tumba. No, pues A no. mí me parece medio raro eso de irme a comer a la No tumba sé. y luego ponerle su tequila para que el muerto se llene con el olor del tequila. Pues es Tradición. la tradición de este lado, pues. Pues sí. Que es en donde está más arraigado en México, ¿no? Pues no, porque en Asia también tienen Sí. muchas celebraciones de esas, sí.
Sí, es una costumbre universal por el miedo a la muerte. La muerte se festina precisamente por eso, pues, me voy a morir, entonces vamos a celebrar al muerto y vamos a darle, vamos a tener cuidado. Porque además se pensaba que el muerto podía observar el mundo y podía actuar en el mundo. Entonces, si tú ibas de cacería, el muerto no bien atendido te desviaba la flecha y no matabas el animal. Entonces había que hacerle Fiesta. muchas fiestas al muerto para que te ayudaran a disparar bien. Sí, todas esas son creencias de los tiempos en que se ignoraban muchas cosas, Ujú. pero pasan de padres a hijos y ya no sabes ni el motivo. Claro. Te dicen esto Ya así, lo pues hacen y no así. saben. Ajá. Vamos a celebrar a los muertos, vamos a celebrarlos. Vamos a poner el altar de muertos, pues se pone el altar de muertos. Nadie piensa que es en primer lugar religioso o que es un altar. Claro. En segundo lugar mágico, porque se habla de los muertos, que vas a comunicarte con ellos, que esto es imposible. En tercer lugar, porque se festina de una manera muy social. Al muerto se le ofrece mole, tequila, una cantidad de Lo cosas que le gustaba en sí, vida. sí, pero que no tienen nada que ver con el muerto. Sí, son una cantidad de disparates, pero que armados todos se convierten en fiesta. Y luego los visitantes, porque en México, cuando menos, hay algunos panteones, sobre todo los de las delegaciones, en que la gente va a comer, a cenar Ok. al panteón, y entonces llegan los visitantes que andan Claro. paseando entre todo el mundo. Y todavía les preguntan, ¿y quién era su muerto? ¿Y qué pasó? No, unas cosas terribles. Y como son muy cordiales, pues siéntese, comparta la comida con nosotros sobre la tumba. Y esto no puede ser. Es que Pues sí, sí, es un poco ilógico. Sí, antihigiénico. porque ya no Eso, están. antihigiénico, más Sí, que o nada. sea, eso. En el panteón, con el terregal, con las quién sabe qué infecciones, de qué muertos. Ay, sí, sí. Sí. Qué tan frescos están. Mercadotecnia, porque ay, cómo Sí. gastan. Y claro, pues yo sé de que visitan los panteones muchísimas personas. Es una cosa de locura. Y Sí. entonces, como llega tanta gente, en México hay un lugar en una de las delegaciones especialmente famoso, y entonces llega un gentío, y como llega un gentío, ahí viene, Claro, hay mercado. mercado, hay tacos, hay todo lo que te venden. Ujú. Hay máscaras, hay, bueno, Sí, todo sí. lo que sea posible. Ya sé. Entonces se convierte en, pues, quién Una sabe, en un verbena. tianguis, en una verbena. Sí. Sí, El tianguis. no tiene nada que ver y falta de respeto a los muertos, pobres muertos. Son un Déjenlos ya pretexto. descansar. Pues porque la idea es, o sea, que tiene uno que estar en un lugar santo, ¿no? ¿No dicen? Pues sí, deberían Pero- poner alguna cosa para espantar a la gente en los panteones, ¿no? Que Pero cuando será. se levantara la tapa de un... O también es mito. Más irían. que todo el mundo saliera corriendo y ya. Sí, como que también es mito eso, ¿no? Pues es igual que el Halloween, Sí. igualmente ilógico. Pero si quiere el Halloween es de niños, Sí, acá es no. muy inocente y el de muertos no es tan inocente. Sí, es de toda la familia. Sí. ¿Y cómo no hacen eso cuando las cenizas están en un templo, verdad? Ahí no ¿Verdad? se puede. Otra cosa que me parece a mí rarísima es ir al panteón a hablarle al muerto, Ujú. porque lo único que está en el panteón es el cuerpo, la conciencia no. Claro. Eso quiere Pero decir yo creo que es la falsa ilusión de Uno. que está ahí. como, Sí, pues sí, aquí sí, estás, concreto. ¿no? Sí. Aquí te puedo tocar, aquí, Aquí lo dejé. Sí. aquí estás. Aquí estás físicamente y entonces Ajá. es demasiada de adscripción al cuerpo, ¿no? Pensar en que el muerto no es una conciencia que quedó liberada, sino pensar que es un cuerpo que está ahí, aunque ya está en los huesos nada más. Y entonces van y hablan con el muerto en el panteón, en vez de hablar en su casa, que sería igual. Ujú. Van al panteón y hablan, y lo sienten además, y es respetable, pues, si lo quieren hacer que lo hagan, pero es un poco raro. Ujú. Y volvemos a la educación, la tradición. Y lo vas, lo haces. Claro. Ya les conté que las flores de los muertos tienen 50,000 años llevándose al muerto. ¿Sí?
encontraron una tumba de hace 50,000 años llena de flores. ¿En serio? Y luego pues fueron encontrando otras más cerca. Y durante 50,000 años de padres a hijos ha pasado la idea que cuando alguien se muere hay que mandarle flores. ¿Para qué quieren las flores el muerto? Ujú. ¿Para qué las querían? Para que no oliera. Y bueno, no sé si se diga sano, pero tener las cenizas uno en una casa. Pues, o- ¿para es qué? lo mismo, ¿no? Pues las cenizas que representan nada. Pero es como difícil de que lo entendamos. Además, por lo ni mismo de siquiera- las costumbres. A lo mejor también esta parte de apegarte De entender, tanto aquí al, está. por ejemplo, al cuerpo. Sí. ¿no? De tener Es algo, decir, ¿no? Sí, Que- de tenerlo que que... Pero además las cenizas ni son de tu muerto. No, ya estoy todo el... Porque tardan muchísimo en quemarse. Entonces traen las cenizas de quien quiera que estuviera ahí. ¿Ustedes creen que limpian las cenizas cada vez que incineran a uno? No. Además la incineración tarda 24 o 36 horas, quién sabe cuántas. ¿Se acuerdan cuando los 43 se dijeron no se puede incinerar rápido? Ujú. Y a las 2 horas ya te están dando un paquete de cenizas, no me digan. Quién sabe de qué muertos sean y ahí las tengo en mi casa. Ah, y otra duda que tengo. Y cuando hace uno las cosas como a voluntad, quiero que cuando me muera, quiero estar en tal lugar. Y ejemplo, si me sacan o ya ellos tienen otro pensamiento. Lo que ahí- pasa es que yo pienso que sigo siendo yo y no es cierto. Una vez que me muero, Ya. el cuerpo queda cuerpo, sin conciencia de ninguna especie. Ujú. Entonces ese cuerpo no tiene mayor trascendencia. Se Ni va a voluntad. deshacer, ni voluntad, ni nada, ni conciencia. Y porque te voy a jalar las patas. Ah, sí. Entonces uno dice, quiero que me hagan esto, no, pues ya no voy a ser yo. Claro. Ay, a mí sí, que me vayan a tirar así en el seno. Yo te llevo. Sí. Te Por mueres favor. antes que yo. Yo pedí en Vallarta, yo como que ya te quedo más rápido. Sí, pero es el cuerpo, finalmente, ¿no? Y las cenizas, a mi hermano, un día le desaparecieron las cenizas de su mujer de encima de la chimenea. Y entonces inmediatamente tomó el teléfono y le habló a la policía, me robaron a mi mujer. Ay, no. ¿Y cómo es su mujer? Bueno, son las cenizas. Bueno, Y empezaron la búsqueda de quién se había llevado las De cenizas. película. De película. Se llevaron el florero y era mi señora. ¿y qué pasó? ¿Y las encontró? Sí, sí, claro, porque quien se las llevó fue una de sus hijas que dijo, es mi mamá, yo me las llevo. Sin avisar. Otra locura. Y entonces empezaron a buscar por todos lados y finalmente la policía localizó que estaba en un Vips comiendo con las cenizas en la cajuela. No, por favor. Y además en la cajuela, la verdad. Sí. Es de risa, se les debería haber sacado. ¿Qué Claro, quieres ¿cómo comer, la mamá? No, no, bueno. Qué cosa. Bueno, cuando uno analiza esos disparates, empieza a resolver los binarios. Pues sí, Mira, las flores no sirven para el muerto. Y No. mejor vamos al cena a ver dónde te gustaría. se las mandas vivo. Por si acaso. Claro. Ajá, por si muerta ya Sí. no En te vida, toca, Ale. Mejor es vamos en en vida. vida. Te para mando ver unas dónde, y florecitas así como, muerta como no, o sea, anticipación. no. Pues ya. Mínimo, ya No, sabes en dónde. Ya sé, mínimo. ¿En dónde? Ya si no me Aunque toca, no si me vaya. muero antes que tú, ni modo. Ya por lo menos no me morí con la duda. Sí, Sí. Mínimo. Ya pero es por lo muy menos voy a importante. saber en dónde. Cuando uno va analizando eso, dice, ¿qué A sentido ver. tiene? Sí. ¿Cuál es el Sí. trasfondo de todo eso? Disparate. Entonces, nosotros en general decimos yo soy el cuerpo, porque el cuerpo se defiende muchísimo después de la muerte. Si mueren en quién sabe dónde a rescatar el cadáver, Claro. pues ya está bien muerto, ¿ya qué más da? Es como tu amigo este que se va a ir a no sé dónde. Imagínate la Ah, bola sí, de se trámites le que va a tendría morir que el hacer amigo. Ajá. para Sí, poder pasa. traérselo si le da un infarto Imagínate. o vomita 8 veces más. No, Imagínate. Yo espero terrible. que de verdad no se muera ya Hace en la poco, travesía. No, ¿eh? cállate, no. hace como 2 años, a un alumno mío se le perdió un hijo. Estaba celebrando su despedida de soltero y se fueron a Baja California. Y desapareció. Y no lo encontraban. No sabían qué había pasado con él. Ya se pueden imaginar aviones, helicópteros, buzos, como 2 semanas buscándolo y de pronto encontraron una camiseta en unas piedras
Se metieron ahí y encontraron un resto de cuerpo comido. Ay, Por ahí, entonces, ¿qué le pasó? pues se lo echó un Se cayó. tiburón. Pues quién sabe. Lo pueden haber tirado. Sí, porque pues también te matan Asaltado y y te tirado avientan ahí. por ahí. Y luego Segundo, alguien se lo comió. pudiera haberse echado a nadar, llegar a un sitio que le pareció bonito y dijo, pues me quito la camiseta y me echo al agua, que aparece un tiburón y se lo come. Pudiera haber sido un accidente, le dio un infarto mientras nadaba, quién sabe. Y no supieron. Ay, qué No, nunca se supo qué pasó. onda. Pero lo que encontraron fue un tronco masticado y pedazos de pierna, cosas horribles. Y la pregunta es, ¿para qué buscas el cadáver? No, pues no. Para asegurarte de que se murió, dicen, no, pues, ¿para qué? Pero lo que sí, la velada, ¿verdad? Eso dice que sí. O sea, velar, sí, sí, un cuerpo sí necesita ser velado. Pues sí, sobre todo si le da uno consejos de que ya se desprenda. Ujú. Sí. Eso sí. Y hay que esperar el tiempo en que se desprenda realmente todo, se ¿Cuánto mueran tiempo? las células. Lo normal es 72 horas, pero ya no se permite 3 días. por asunto de higiene. Sí, Ujú. esa era la tradición. Por eso las flores. Es que cuando una persona se muere, las células siguen vivas, Sí, no se muere todo de golpe. no se muere todo de golpe. Se le acaba la homeostasis y su cuerpo ya no opera como conjunto, pero parte de su cuerpo sigue Sigue vivo vivo. varios días, cuando menos 3. Y entonces, una incineración es un quemadero de células vivas. Es terrible, Pobres células. ¿sí? Y no sabemos hasta dónde una persona puede ser consciente. ¿Te imaginas en el ataúd Chale. y estar como viendo? ¿No Hay fue un- quemado? Hay un neurólogo No, que tuvo un ataque cerebral y que con ese ataque cerebral quedó completa, como con el cerebro muerto, sin ninguna función cerebral. Con todos los aparatos no registraban movimiento eléctrico. Pero a los 8 días despertó como si nada. No había reaccionado ante nada y de pronto despertó solo. Bueno, cuando despertó, contó que él había estado perfectamente consciente de estar vivo, o de estar ahí. No se acordaba que era médico, no se acordaba que tenía familia, cómo se llamaba, pero sabía que estaba. Y percibía ciertas cosas. ¿Le dolía o sentía si lo tocaba? No, así? estaba como en un lugar lodoso en donde de pronto aparecían unas bolas que se movían, que después dedujo que eran las personas que se acercaban a él. Entonces tenía una forma de percepción que no dependía del funcionamiento del cerebro. De la célula. Entonces una persona se muere, el cerebro no está funcionando porque ya no da señales, pero hay alguna forma de conciencia que sigue percibiendo las cosas, Al menos un tiempo. al menos un tiempo. Pues sí. Por eso hay que decirles, ya te moriste, Ya vete. vete a buscar la luz en donde la encuentres y ya no tienes nada que hacer aquí. Si no, el pobre muerto, Ahí se queda. pues Y sí. creo que Atrapado. con rezar, ¿verdad? No sé si han visto algunos videos en que una persona que tuvo un accidente de pronto sale una como Ujú. fantasmita Ujú. y la persona pues no entiende qué pasó. Entre el trauma del accidente y tratar de reconocer su propio cuerpo no entiende qué pasó. Ujú. Pero y es que si no sigues como eso, como esas costumbres, te pueden decir que no te, como eso que dijo del cuerpo. Si no le das secuencia que tienes que encontrarlo, Que no te vale. Sí, no la te crítica importa. social es muy Ujú. fuerte. Porque aparte es un tema muy fuerte, entonces es como... El miedo a la muerte, sí, claro que sí. Eso hay que considerarlo, porque así es. Sí, como que así, bueno, ya se murió, bueno, bueno. Sí. Ya se- no. sí. Todo el mundo se muere. Así, sí, pero pues sí, Nadie se sale ponen vivo de así. aquí. Eso es gravísimo. Y no conoce uno como velorios donde no estén rezando, o sea, si no lo hacemos, es raro. Ajá. Eso, O sea, la crítica social, sí es... O sea, no te interesa, Qué o por qué barbaridad. no le vamos a rezar o qué, ¿no? Bueno, yo tuve una alumna que se mostró muy preocupada
porque no tenía yo santos en las paredes y porque no empezábamos la clase rezando. Ah, caray. Sí, de que era la clase. Pues, ¿cómo? Y había que empezar rezando y tener santitos por todos lados para que la clase fuera adecuada, porque si no era diabólica. ¿Cómo estaría su casa? No, pero qué daño tan grande, porque le falta todo por eso. Pues todo. imagínate. Imagínate, sí. O sea, Está esto que... total y absolutamente pegada a la parte espiritual, Ujú. Sí, entre comillas. entre pues, comillas, porque La de golpe de la pecho. religiosa. la religiosa Todas más bien, religiosas, sí. a lo que le enseñaron, que así tenía que ser. Ajá. Sí, porque aparte la clase iba a ser la misma. Entonces, ya porque rezara antes, ya, ¿qué? Sí. No, y la ausencia de los santitos, pues imagínate cómo. Son los que dan miedo. O sea, No hay santos, entonces, ¿cómo? ¿A quién se invoca? Oye, empezar rezando, imagínense que llegaran aquí, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es eso? Sí, no, pero aparte, ¿qué tiene que ver? aparte, No bien, a o clase sea, de tarot. Nada. a clase de tarot vamos a rezar primero el rosario y luego... Ave María. Sí, como el que Sin va al pecado templo a concebido. pedir la Sí. necesidad, Sí, ¿no? de que... Cúramelo, sálvamelo, te prometo que pasé mucha gente. ¿No? Sí, claro. Y además ofrecen sacrificios como si Dios gozara con los sacrificios. Ujú. Ujú. Mira, fulanito ya sacrificó, qué bien, qué gusto. No, pues no puede ser. Y hay quien dice, a Dios le complacen los sacrificios. ¿Cómo? Ni le importa. No, pues ni le Él importa. está en otra historia. Sí, Él sí. está preocupado por otras cosas. Mira este menso sacrificando. Sí, Dice, así. Sí. Muy bien, nos vemos el próximo. Nos quedamos en esta, ¿no? Sí.